Bueno, seguimos. Quedaron algunos en el camino, ahora hay un poquito menos. Me avisan cuando alguien quiera entrar, que yo no veo, terminamos estas 2 o 3 diapositivas y... Eso no lo podemos ver, profe, nosotros. Ah, Por bueno, eso. supongo que habrá un ruido. A ver si esto es... No. Va, ¿eh? Bueno, pero ahí sí creo que es. Ahí 2 personas más. Bueno, ya prácticamente somos los que estábamos antes. Eh, bueno, otra de las características que tiene, esperen que agrande esto, los servicios de transporte es que tiene efectos de red, que no solo lo tenemos nosotros en transporte, sino que también, y les va a resultar más claro, las telecomunicaciones o la electricidad. ¿Qué es tener un efectos de red? Que cuanto mayor es el número de consumidores o de usuarios, esperen que ahí también está, pero ¿qué pasa con esto? Ahí está. Cuanto mayor es el número de consumidores, la utilidad de los que ya está aumenta. El ejemplo más claro de los efectos de red son estas aplicaciones como WhatsApp. Si WhatsApp tuviera una sola persona adherida, no podría hablar con nadie, no tiene ninguna utilidad. En la medida en que cada vez hay más gente y esto se convierte en miles y miles y centenares de miles y millones de personas, uno tiene comunicación con todo el mundo y la utilidad de uno aumenta. En el transporte, ¿esto cómo se puede ver? Pongamos por caso un servicio ferroviario, acá metropolitano, que tiene, no sé, un servicio cada 10 minutos. Entonces la persona que en promedio, cada 5, el tiempo de espera es de 5 minutos, ¿no? Si fuera una distribución más o menos normal. Hay gente que llega cuando el tren se va y hay otros que llegan cuando el tren está llegando a la estación. Y en el medio los que van llegando. El tiempo de espera es de 5 minutos, promedio. Pero si hubiera mucha más gente, mayor demanda y se pudiera poner más servicios, más frecuencias y el tiempo disminuyera, se pone un servicio en vez de cada 10 minutos, cada 8 minutos, ya las personas que estaban antes y que esperaban en promedio 5 minutos, ahora pasan a esperarlo 4 minutos. Han tenido una utilidad. ¿Y gracias a qué? Al efecto de red, a que más personas se asociaron y presionaron para que mejorara la calidad del servicio. Y en este caso la frecuencia. Eso es el efecto de red. La otra cuestión es que no solo las tiene el transporte, es que tiene externalidades positivas y negativas, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso sigo a lo siguiente. Y ya creo que con esto prácticamente estamos terminando la presentación del transporte, pero la principal característica de la demanda de transporte es que es una demanda derivada. Esto lo vimos, no hablamos, ¿no? Esto el lunes, o sí, yo no recuerdo. No, eso no. ¿Algunos saben Si qué quiere es, decir que sea si una es, demanda derivada? si es sobre la cuestión estacionaria, sobre cómo influye el tiempo también, depende de la hora que es, la demanda va por ahí. Bueno, es que en realidad alguno arriesga algo o sabe de qué se trata, qué quiere decir demanda derivada. O sea, que en hora pico, por ejemplo, que la gente está yendo a trabajar, la demanda va a ser mucho mayor.
Va a haber mucha más efecto de red. No, no, a demanda Depende, Sí. de otro producto A final. ver, ¿qué quieres decir? O sea, que la demanda depende de otro producto Sí, pero ¿qué quieres decir final que con se esto? elabora. A ver, por ejemplo, con respecto, al acero, uno compra el acero para poder fabricar otro producto. Sí, O sea, no es que perfecto. usás directamente el acero, vos Exactamente. lo consumen, o lo compran para elaborar, no sé, en la Bueno, y si lo industria llevas al automotriz. transporte, ¿qué me dirías? Es eso, ¿eh? Es perfectamente eso. ¿Qué me dirías? ¿Vos comprás un servicio de transporte porque te gusta viajar? No, porque necesito transportarme a un lugar. Exactamente. Eso quiere decir que uno, si es demanda derivada, no se viaja por viajar, salvo excepciones, que sea, qué sé yo, la trochita, el tren de las nubes, o hay gente que le gusta la ruta 40, pero digamos, en general se viaja porque por algún motivo. Y los Claro, por la motivos, necesidad que uno tiene. exactamente, En exactamente. cambio, el otro es por ocio. ¿Cómo por Si va de ocio? vacaciones, Ah, ocio, o sea, te vas de vacaciones, o sea, no, como usted dice, pero para trochita o algo. sí, está bien, pero ahí comprás porque lo que querés es viajar en la trochita o viajar en el tren de las nubes. Lo que querés es viajar, comprás eso. Claro, pues Bueno, claro. perfecto. Y creo que esta es a ver, perdóname. Sí, exactamente. Esta es la última diapositiva donde está acá. Esperen, ya llego. Bueno, que son las unidades de transporte. Cuando las unidades de transporte comunes y corrientes son toneladas pasajeros, ¿no? Eso uno lo mide, o unidades, qué sé yo, o metros cúbicos. Pero en realidad, el ejemplo que está acá, para que vean, no está bien, a pesar de que se hace, decir que qué sé yo, que el ferrocarril lleva, creo que algo así como 20 o 25 millones de toneladas por año, nuestro ferrocarril argentino, porque no son comparables. No es lo mismo llevar una carga como dice acá, 30 toneladas a una distancia de 100 kilómetros, que llevar esa carga a 400 kilómetros. Estrictamente, llevarlo a 400 kilómetros es 4 veces más. Estoy llevando algo 4 veces más. Y esas son las toneladas kilómetros, que es la medida en que uno puede decir, bueno, ahora sí sumo unidades homogéneas. Decir que supongamos una empresa de transporte cuya producción anual son 30 toneladas a 100 kilómetros y otra empresa son 30 toneladas a 400 kilómetros. ¿Se puede decir que los dos transportan? ¿La producción es la misma? Les pregunto a Sí, ustedes. No, sí. no es la misma. No, No es la misma. Uno produce un viaje de 400 kilómetros, llevando estas 30 toneladas, y otro produce un viaje de 100 kilómetros. es más productiva la que Por lleva la 400 distancia. kilómetros. Exactamente. Entonces, la unidad de medida, para sumarlas bien, que no siempre se hace, pero cuando el estudio se tiene que planificar algo concreto, se utiliza, son las toneladas kilómetros, que no es ni más ni menos que la cantidad, el volumen por la distancia de viaje. Esta última empresa, la que va a Mar del Plata, 400 kilómetros, produce 4 veces más toneladas kilómetros que la que va a 100, porque la distancia es mayor. Entonces, si ustedes, que sé que hay varios que trabajan en los ferrocarriles, si ustedes se meten en las estadísticas, por ejemplo, ferroviarias que tienen la CNRT, ferroviarias de carga, va a ver que en toneladas el ferrocarril Belgrano no me acuerdo cuánto, lleva menos, pero cuando meten la unidad
cuando le meten la distancia y vamos a toneladas, kilómetros, el ferrocarril Belgrano, carga, sube un poco porque los viajes del ferrocarril Belgrano son más largos, porque llega más lejos, llega creo que hasta, corríjanme, no conozco mucho, pero me parece que llega hasta Salta, por ahí. No digo que todos los viajes sean desde Salta, pero en general son viajes más largos. Lo mismo pasa con los pasajeros. Cuando uno dice que el ferrocarril X, el Mitre, lleva tantos pasajeros, en realidad tendría que ver bien, porque hay pasajeros que van de Retiro y se bajan, qué sé yo, en Olivos, hay otros que van hasta más para allá, hasta José León Suárez, en fin. No sé, no son la misma. El pasajero kilómetro no es lo mismo, porque no es lo mismo si yo llevo un pasajero, pero que se baja en Olivos y el tren sigue vacío. Pero en cambio, si yo llevo un pasajero que llega hasta el final, voy a hablar del Belgrano Norte, que conozco su recorrido, si va el pasajero, si el tren lleva un solo pasajero y se baja en Aristóbulo del Valle, luego de Aristóbulo del Valle a Villarrosa va vacío. Pero si el pasajero ese se sube en Retiro y va hasta Villarrosa, todo el viaje el tren llevó un pasajero, o sea que no es lo mismo. Bueno, dicho esto, salgo de acá, que es horrible estar en esto, pero ahí está, salgo de acá y vuelvo para acá y los veo algunos. Entonces, dicho esto, los tipos de servicio de transporte, y ya vamos terminando con esto antes de entrar a externalidades, son, groseramente ustedes lo conocen, el transporte puede ser transporte de pasajeros, transporte de carga o transporte de pasajeros y cargas en el mismo vehículo. Les pido un ejemplo de esto último, donde una unidad de transporte lleva en su mismo vehículo pasajeros y carga. ¿Podría ser los trenes de larga distancia? ¿Perdón? ¿Podría ser los trenes de larga distancia? ¿Y qué carga llevaría el tren de larga distancia? ¿El equipaje de los usuarios? Pero eso no es carga, no es que uno, digamos, el equipaje va porque va el pasajero. Pensemos algo donde uno dice, bueno, quiero llevar algo, pero no lo acompaño. Meto esto, compro el servicio de transporte para que me lleven esta carga. Y hay algunos micros de larga distancia que también usan de encomienda. Vía Bariloche es uno, por ejemplo. Exactamente. Si ¿alguna vez alguno se subió a una bodega de un ómnibus de larga distancia? Es gigante. Es gigante. Y en muchos casos, en algunos casos, ese ómnibus que lleva pasajeros, que lleva 40, 50 pasajeros, en su bodega lleva bastante carga y llega a representar, en casos extremos, como el 10%, algo así, de los ingresos que derivan del transporte de la carga. En los aviones pasa lo mismo. El avión en general es mixto, lleva carga y lleva personas. Ahora, dependiendo del ámbito geográfico, hay 2 o 3 grandes categorías que son bien distintas. Lo que sería el transporte dentro de las ciudades, el transporte urbano, lo que sería el transporte de más larga distancia y lo que sería el transporte internacional, que aparece en algunas otras regulaciones, algunas cosas. Ese sería el ámbito geográfico. Ahora, esto hay mucha mezcla. Hay transporte urbano muy largo, pensemos en aglomerados urbanos que son muy grandes. Por ejemplo, nosotros vivimos en un aglomerado urbano muy, muy grande que abarca prácticamente como ciudad, sí, como ciudad, si vamos de sur a norte,
desde La Plata hasta Zárate. Es raro encontrar desde La Plata a Zárate campos. Y esos son 150 kilómetros aproximadamente. O sea, podría haber un viaje urbano muy, 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 muy largo. O sea, no por hablar de viaje de larga distancia cambiamos de tipología del viaje, porque este transporte urbano de larga distancia, no hay muchos viajes de La Plata a Zárate, pero si lo hubiera, va a discurrir por áreas, en la mayor parte de los casos, por áreas urbanas, más allá de que puede ir todo por autopista. Hay transporte de corta distancia, pero que sería, es raro, pero un transporte, por ejemplo, entre Mercedes, que queda a 100 kilómetros de acá, y Suipacha, que es el municipio siguiente, yendo para el oeste, son 30-35 kilómetros, pero que no es urbano, hay campo. Suipacha es una ciudad pequeña, Mercedes ya no lo es tanto, pero no es un viaje largo, es un viaje de 35 kilómetros, o sea, es un Buenos Aires Moreno, es un Once Moreno, por ejemplo, ¿no? Pero es interurbano. Si uno habla de interurbano, acá en Buenos Aires llamamos interurbanos cuando en el medio hay campo. En algunas ciudades del interior llaman transporte interurbano, por ejemplo, al que hay, y oficialmente lo llaman transporte interurbano, al que hay entre la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé. Santo Tomé es parte del aglomerado urbano del Gran Santa Fe, sería como un Ciudad de Buenos Aires Avellaneda, pero es correcto en cierto sentido, porque son dos ciudades diferentes. Y luego transporte internacional, uno se imagina que se va al África, o a Miami, o a lo que sea, pero hay servicios urbanos internacionales, hechos por colectivos comunes y corrientes, o por trencitos comunes y corrientes, que ustedes seguramente conocen, tienen ejemplos de los dos casos. El ferroviario se los dejo a ustedes, el de colectivos, por ejemplo, entre Paso de los Libres en Corrientes y Uruguayana, es toda una misma ciudad, hay un puente, el puente de la Amistad. Uruguayana es Brasil, Paso de los Libres es Argentina Corrientes, y hay un servicio de ómnibus. Ahora, cuando lo vi hace no muchos años atrás, había, por convenio bilateral, lo operaba una empresa brasileña. No sé si ahora habrá una y una, no lo sé, pero es un servicio colectivo. ¿Y un servicio de trenes internacionales urbanos se le ocurre a alguno? Bueno, Posadas Encarnación. ¿Lo conocen? Al menos de nombre. Sí. Hay un video incluso en Trenes Argentinos. Bueno, es un trencito que pasa porque Encarnación y Posadas están separadas por un puente. Y no digo que operen como una única ciudad, ni que Encarnación sea ciudad dormitorio de Posadas, o sea que la gente vive en Encarnación y trabaja en Posadas, pero hay mucha relación, muchísima. A veces ese puente se congestiona. Bueno, ¿alguna cosa más? Pasamos a externalidades. ¿Alguno sabe? A ver, esperen. Saco esto. ¿Qué les parece que es una externalidad? Que es una característica no solo de las actividades de transporte, sino de muchas otras, pero ¿qué piensan que es? ¿A qué les remite externalidad? ¿A qué palabra al menos? Son los efectos secundarios que generan los viajes o los desplazamientos que tiene uno. Pueden ser negativos, o sea, tanto negativos como positivos. Pero, a ver, dame el ejemplo. A ver, por ejemplo, el
En el transporte público, o sea, de pasajeros, puede ser las emisiones, o sea, los contaminantes del aire que provoca el vehículo, ¿no? O, por ejemplo, uno cuando vive cerca de de una autopista, ¿cómo se dice? La contaminación acústica que hay en el entorno, ¿sí? Sí. Después, por ejemplo, los siniestros viales también es otro. A ver, ¿por qué los siniestros viales y cómo? Porque los siniestros viales generan, en una autopista, si ocurre en una autopista, genera, uno puede ser los daños materiales, las pérdidas humanas y ¿Las pérdidas humanas de quién, perdón? En los siniestros viales. ¿Pero de quién? ¿Quién es el que muere? Puede ser cuando chocan. Sí, pero ¿quiénes son los que mueren, los que están en el accidente? Claro. ¿Te parece que eso es una externalidad? Sí, porque generan costos, o sea, costo tanto para costos médicos, por el tema de si llega Alzheimer, todos son costos. Profe. Después los daños materiales. Mismo cuando hay un accidente en el tren, que se generan demoras. Perfecto. Puede ser también una cuestión, también de externalidad, algo climático, porque influye en el costo también. Si, por ejemplo, me está lloviendo torrencialmente y me pido un Uber, por la lluvia, el Uber me cobra prácticamente el doble del viaje. Eso puede ¿Pero por qué te cobra el doble del viaje? ¿Porque llueve o por qué cosa? Y sí, porque llueve, porque uno no quiere salir y mojarse y caminar, no va a caminar esas 2 cuadras que camina siempre. Aumenta la demanda. Claro, no es por la lluvia, no es por la lluvia. ¿Es por una cuestión de comodidad? No, es por lo que dijo, creo que Ignacio, no sé quién dijo, es porque aumenta la demanda. No. Ah, ok, entonces no ¿Se acuerdan la curva de demanda? La curva perdón, aumenta la demanda, la curva de oferta. La curva de demanda y oferta, sí, aumenta la demanda a una oferta dada, las cosas se tienen que distribuir entre más personas, entonces aparece la subasta, el que paga más se lo lleva. Aumenta la demanda, aumenta el precio. Pero sigamos por el lado de Alicia o por el lado, creo que Ignacio dio un ejemplo de, no me acuerdo cuál era. Entonces, dicho esto, ¿cómo definirían a una externalidad? La definición conceptual. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo? Diga, ¿eh? Vivimos permanentemente teniendo externalidades y a veces produciéndolas nosotros. ¿Alguno de ustedes como factores externos que llevan a generar cambios y administraciones para poder digamos, para que vuelva a funcionar todo correctamente o en debido momento? No como definición conceptual. A ver, les pongo, ¿alguno de ustedes es músico, toca los sábados o lo que sea, se junta con amigos a tocar música, por ejemplo? No. Sí, antes sí, ahora ya no. Bueno, Lucas, antes. ¿Y dónde te juntabas con unos amigos a tocar qué música? Y rock. O sea que tenían alguna batería. Sí. ¿Y alguna guitarra y bajo? ¿Y algún micrófono y alguien cantaba? Sí. ¿Y dónde se juntaban? Y nos juntábamos, igual más que nada eran en salas de ensayo. Bueno, saquemos las salas de ensayo. Bueno, ponele que eran en una casa. En una casa. Sí, en una casa de un amigo vive si quieres saber, en Casero. O sea ¿Y tiene un vecino? Sí. ¿Y el vecino estaba chocho? No mucho. Bueno, ¿ustedes qué le generaban a ese señor que no hacía nada? La palabra la dijo Alicia hace un rato, cuando dice
la externalidad que generan autopistas, por ejemplo. El señor, ¿ustedes iban los sábados? Y más que nada sí los fines. ¿Los sábados a la tarde? Más que nada a la noche. A la noche. El señor quería dormir. Sí, sí. Pero bueno, era sábado. ¿Ese señor estaba chocho? No, no, o sea, no es que vino y se quejó o algo, pero yo calculo que estaba bastante enojado igual, por más que no se haya quejado. Bueno, eso es una externalidad negativa. Entonces, yo creo ya con esto podemos hacer una definición. Existen externalidades cuando las empresas o los individuos le imponen costos o beneficios a terceros sin que estos terceros hagan nada. Por ejemplo, este vecino de ustedes, allí en Caseros, tenía una insatisfacción muy grande porque él quería dormir y no podía, porque ustedes hacían mucho ruido, pongamos, no importa si fuera buena música, mala música, él quería dormir. Pero él no podía dormir, porque había algo externo a él que le impedía dormir. Pero también hay externalidades positivas. Por ejemplo, esto existe en todas las actividades humanas, ¿eh? En algunos sectores son más frecuentes que en otros. A ver, ruidos. No sé, a ustedes, yo vivo en un barrio, yo vivo en Capital Federal, en el barrio de Caballito, y ahora no, pero en una época a las 12 de la noche pasaba el camión de basura y agarraba el contenedor y no sé por qué razón se quedaba un rato haciendo a las 12 de la noche. Esa es una externalidad. Yo tengo un efecto por el cual no hice absolutamente nada, solo que vivo en un lugar donde a las 12 de la noche hacía ruido y no lo podía evitar. Por ejemplo, profe, yo que vivo cerca del Palomar, Sí. antes estaban muy activas el Flybondi. Bueno. Y hubo muchísimas quejas, nada, por todo el ruido, todo el contaminante, todo lo auditivo que afectaba básicamente a todos los vecinos del Palomar. Claro, o por ejemplo hay externalidades, supongamos en una autopista, que suele suceder todos los días, que se va metiendo gente, se va metiendo gente, se va metiendo gente, se va metiendo gente y se produce una congestión terrible. Y entonces uno que está ahí es parte de la generación de algo, que es la congestión por el cual los coches se mueven a paso de hombre o no se mueven, pero hay la última persona que se metió ahí y que hizo que la congestión sucediera, por esa última persona, más todas las que estaban antes, pero esa última persona fue la que taponó la capacidad de la autopista y generó que todos se quedaran quietos. Y encima, cuando el auto está en ralenti, que está parado pero con el motor prendido, está tirando emisiones al ambiente que son malas para la salud de la población, de los animales o de lo que sea. Pero también hay externalidades positivas, ¿eh? ¿A alguno se le ocurre alguna? La construcción de una autopista, una calle, te mejora la cotización del terreno, del barrio. Claro. El viaducto, sí, bueno, el viaducto del tren, por ejemplo, que te saca las barreras o evita accidentes. Para algunos es una externalidad bastante interesante porque, por ejemplo, yo estuve viendo un análisis que se hizo sobre hacer o no hacer un viaducto en el ferrocarril Sarmiento. No sé si alguno está al tanto de ese proyecto. Sí, fue campaña de Macri. Fue campaña de Macri, el actual Macri, y no bien asumió, se dejó de lado, se suspendió. Ahora de vuelta se está reactivando, a ver qué sé yo. Lo que pasa es que sale mucha plata y hay que ponerla toda junta. Entonces,
En los pasos a nivel hay muchos, hay muchos accidentes, por los motivos que sean, pero hay muchos accidentes, además de suicidios. Pero accidentes por irresponsabilidades, por lo que sea, pero hay muchos. Y además están las barreras bajas. Si no existiera el tema si no hubiera necesidad de que los vehículos y las personas crucen de un lado para el otro, la frecuencia de los trenes podría ser, si hubiera material rodante y un estado de las vías que lo permitiera, mucho más alta. Pero como hay barreras, no se pueden poner mucha frecuencia porque si no la ciudad estaría dividida en dos, o sea, desde Once hasta Moreno o hasta donde sea, no se podría pasar de un lado para el otro porque solo pasarían trenes. Entonces, pero tienen que pasar y la barrera baja. En promedio, creo que son algo así como 3 minutos de espera, no sé, me parece haber leído. Está el tipo que no espera nada porque justo fue el último en pasar o fue el último en llegar, ahí abren la barrera, y está el tipo que va a pasar, baja la barrera y se tiene que comer todo en tiempo. En promedio, creo que son 3 minutos o 2 minutos y medio, qué sé yo. Cuando no son muchísimo más, porque a veces hay barreras que están pegadas a la estación de tren, pero el tren llega, no pasa la barrera y hay que esperar. Desde que por algún mecanismo la barrera automática baja, porque está a una X cantidad de distancia, la barrera baja, llega el tren, pero se para en la estación y bueno, todo eso. Eso es un alivio, pero es muy costoso. Es muy costoso y hay que hacerlo todo de golpe. Yo leí por ahí que hacer el viaducto del Sarmiento estaría en el orden de si no me equivoco, el viaducto iría, para los que se ubican en el Sarmiento, no sé, me parece que la mayoría lo ubican bien, es el que va de Once para el oeste, digamos, la parte eléctrica Once Moreno, y el viaducto iría aproximadamente desde... primero va en Trinchera, sube en la estación Caballito, ya está a nivel, y el viaducto comenzaría, después hay un puente que lo llaman Puente Jerónimo Sacardi, que cruza a los costados del Club Ferrocarril Oeste. Sí. Para los que no lo conocen, eso es pleno Caballito, o sea, es después de la estación Caballito serán 200, 300 metros más o menos, para el oeste, para el lado de Flores. Ahí subiría el viaducto y bajaría un poquito antes de la calle Irigoyen, que Irigoyen, si no me equivoco, es el barrio de Villaluro. Sí, por ahí. Por ahí. Entonces, sería hacer ese viaducto lleva plata, ¿no? Por lo que yo leí, está en el orden o estaba en el orden, hay que ver cuánto es, de los 200 o 200 y pico millones de dólares. Está después el tema si se puede hacer sin prácticamente detener el servicio o se tiene que detener el servicio como sucedió con el viaducto del San Martín, no sé, pero según me habían comentado, había posibilidades de que se redujeran las frecuencias, pero que siguieran circulando. Por un lado está todo el tema del gasto PUM, todo junto. Ahora, también está la posibilidad de que más largo en el tiempo, que se hagan pasos a distinto nivel. Entonces, que se hagan túneles como el que se está haciendo ahora mismo en el Sarmiento. Hay uno que está en ejecución y otro que creo que comenzó ya, que es el que está en la calle que ahora se llama García Lorca, que era Cuchacucha, que bueno, está justo en donde está la estación Caballito, está entre las calles Rojas y García Lorca. Rojas más para el lado del centro, García Lorca más para el lado de Flores. Pero la estación, el andén, está entre esas dos calles. Profe, hubo como una discusión, ¿no? En el momento que se iba a empezar a ejecutar esa obra por el tema de la movilidad reducida de las personas.
mayores. No conozco, no lo conozco, no sé, puede ser. En general los vecinos... Sí, se oponían. Y porque les traen, aducen complicaciones, yo no sé, a ver, toda obra, toda actividad económica genera ganadores y perdedores. Definitivamente a alguien se perjudica y a alguien se beneficia. El tema es que los vecinos dicen, acá benefician al que está de paso, porque le van a hacer pasar, y nos perjudican a nosotros porque los túneles tienen una nocturnidad peligrosa, o sea, achican las posibilidades de acceder a los departamentos si tienen cochera, los comerciantes dicen me matan porque ahora ya nadie, voy a tener menos ventas, me voy a tener que traer las mercaderías desde antes de que comience el túnel, etcétera, todo esto. Pero además hay otro tema que el viaducto, en muchos casos, es feo. Y entonces varios vecinos, digo vecinos porque son los que conviven con el viaducto o con los túneles, se encuentran con que salen y se ven esa masa muy grande. Cuando comenté esto, me dicen, esto no es siempre así. Fíjate, no lo conozco, lo que voy a decir. Fíjate que el viaducto del Mitre es muy lindo. No lo conozco. Me suena raro que un viaducto sea lindo, pero si me dicen eso lo creo. No, sí, es lindo, profe. Ah, ¿es lindo? Es lindo, sí. Incluso en el barrio chino hicieron todo un polo gastronómico nuevo. Ah, bueno, no conozco. Esas cosas me dijeron. Pongamos que pueda ser todo eso cierto. El tema que es, se soluciona el pasaje, se soluciona con el viaducto el tema de la mayor... ¿Podría el Sarmiento, haciendo el viaducto entre Caballito y Villaluro, aumentar la frecuencia, sí o no? A los ferroviarios les pregunto. Sí, podría aumentarse la frecuencia. Pero el servicio va hasta 11, va hasta Moreno o va hasta Castelar. Si vos después de Villaluro, en la provincia, seguís teniendo barreras, si vos aumentás la frecuencia, estás taponando la... Sí, es verdad. Entonces, el viaducto, la ventaja que tiene es pura y exclusivamente para los que traspasan de un lado a otro. Tiene las quejas de los vecinos, porque vi encuestas, lo estoy diciendo, y yo además vi el viaducto del San Martín, que es feo para mí, y el tema de la contaminación visual, una externalidad. Pero se reduce la externalidad que produce el tren con los pasos a nivel. Bueno, ahí uno compara los 7, 8 millones de dólares o 15, no recuerdo bien el monto que vi de hacer un túnel, que hoy se puede hacer uno, mañana otro, lleva más tiempo, pero la circulación se podría hacer. Con algunas zonas muy complejas, como por ejemplo, insisto acá, que tal vez no todos lo conozcan, pero en la zona de Flores está la calle Nazca-San Pedrito, que es parte de la red de tránsito pesado y es una barrera es una calle muy concurrida, donde hay muchos camiones, y aparte atraviesa el corazón del centro comercial de Flores, que está por la calle Avellaneda, Bacacá y todo eso. En fin, lo que quiero decir es que las externalidades son efectos que uno recibe, pero en el cual no tiene ningún tipo de injerencia, y las hay positivas y negativas. Con las negativas uno se queja y dice quiero ser compensado, pero con las positivas nos quedamos con la boca callada. Como dijo un compañero ahí, cuando en una calle ponen iluminación que era toda nocturna, fea, oscuro, y además pavimentan la calle, es probable, no es tan directo, pero que el valor de las propiedades aumente, pero no vamos a decir, bueno, yo voy a compensar un poco, voy a pagar más impuestos, voy a pagar un poco del gasto que hicieron para pavimentar o poner las luces, nadie dice nada. O que te arreglen la vereda, ¿no? Bueno, pero hay todo un tema.
¿Saben que en la ciudad de Buenos Aires la vereda es responsabilidad del frentista? Sí. Es No, loco, ¿no? sí, sí. Bueno, entonces, en estos 10 o 15 minutos que quedan, ahora les digo cuánto queda, esperen, quedan 20 minutos, les voy a pasar unas últimas diapositivas que hablan de externalidades y un minuto antes de que termine, ahí les pido que ustedes me digan cuánto falta después para despedirnos y para recordarles que el lunes nos vemos y nos vamos para, creo que es el subsuelo. Entonces, dicho esto, perdón, que no puse, voy a poner para compartir. ¿Ven? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, una externalidad se produce cuando por la acción de alguien se generan efectos positivos y negativos sobre un tercero o sobre unos terceros. Positivas, por ejemplo, poner transporte público por un barrio o pavimentar una calle. Negativas, contaminación, congestión, etc. Es muy interesante cuando hay un libro muy lindo que el que le guste el tema de los modos guiados de transporte lo puede leer, que se llama, el autor, es muy viejo el libro, James Scobie, que se llama Del centro a los barrios, y que es la historia del sistema tranviario en la Argentina. Entonces comentaba el centro a los barrios porque el sistema tranviario comenzó en la zona central y se iba para los barrios, para los barrios, para los barrios. En la ciudad de Buenos Aires llegó para el oeste, creo que llegó hasta, no sé hasta dónde llegó el tranvía, hasta Liniers, por ahí llegó algún tranvía, pero bueno, hubo tranvías en Quilmes, hubo tranvías en Lanús, etc. Y lo interesante era que mostraba fotos de que había inmobiliarias que iban a vender parcelas de terrenos en algún barrio y ponían falsamente, en algunos casos, fotos de gente trabajando que estaba poniendo vías en la calle, lo cual no era cierto por ahí, porque entonces querían vender el terreno ese, que iba a ser un terreno buenísimo porque iba a tener tranvía que llegaba. Es una externalidad positiva. Miren, esto es relativamente reciente, el año 23, ¿no? Dice, esto es una inmobiliaria, dice, no sé si llegan a ver abajo, lote sobre asfalto. ¿Lo ven? Miren el cursor. Sí, sí, se ve. O sea, está vendiendo, está diciendo, muchachos, este lugar, estos terrenos están sobre asfalto, valen más. ¿Cómo? No, alguien dijo algo recién, pero me parece que estaba el micrófono abierto, ¿puede ser? Después, nace un nuevo, en Córdoba es esto, nace un nuevo loteo en zona UTN y ya pavimentan las calles Las Margaritas. Esto son muestras de externalidades positivas. La gente que está la gente que está ahí, la gente que ya vive ahí, no los que van a comprar, porque los que van a comprar van a pagar ese lote que tiene mayor valor por el pavimento. Pero la gente que ya vivía en la zona UTN se encuentra con que ahora algo que valía 10, ahora vale 11, porque lo están vendiendo a 11 los del loteo porque pavimentan las calles Las Margaritas. A ver acá. Terrenos en Villortúzar, 151 metros cuadrados, y dice abajo, a metros de Álvarez Tomás de Inca, cercano a en muy buen desarrollo, bien comunicado a nivel de transporte colectivo y de subte. O sea, esto es una bondad, es un bien, es una utilidad, es una externalidad positiva. ¿Está claro? Sí. Bueno, yo vivía, ahora ya no, pero vivía en Caballito, a 2 cuadras de la cancha de Ferro. Una vez yo tenía hijas, tenemos 2 hijas, que ya no son pequeñas, pero cuando sí eran pequeñas, que vivíamos ahí, en esa época hubo, creo, 3 días de festival de rock pesado internacional, y que empezaban a probar los equipos a las 2 de la tarde. Retumbaban las paredes y estábamos a 2 cuadras. Nos fuimos a dormir a la casa de una hermana mía que vive en Floresta.
Ahí está avisando que falta 15, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, nos fuimos a dormir a la casa de una hermana, de mi hermana, de una de mis hermanas que vive en Floresta, porque no podíamos desde las 2 de la tarde porque aparte no había restricciones horarias, que creo que ahora lo hay, pero seguía hasta la 1, 2 de la mañana, con un nivel de ruido pesado, pero pesado, estaban Iron Maiden, estaban este que falleció ahora, Ozzy Osbourne. Sí. No me acuerdo, ¿qué? Black Sabbath, bueno, no me acuerdo qué banda era de él, o cuál estaba. Estaba de solista, pero bueno. Cuando nosotros, ¿en cuál estaba? No, era solista él. Bueno, su banda. yo no sé si cuando llegamos, venimos el domingo, nos venimos no sabíamos hasta qué hora seguía, pero vinimos en taxi, el taxi nos dejó a 3, 4 cuadras porque estaba cerrada la calle Avellaneda, Ferro queda sobre la calle Avellaneda. Y había multitudes de gente que iba y que venía. Y dijimos, ¿qué pasó? ¿No terminó? No, porque falta Ozzy, nos decían contentos. Ozzy nos tuvo hasta las 2 de la mañana con un ruido impresionante. Eso se llama, en mi caso, porque aparte con la distancia, no sé si a ustedes les pasa, el ruido se distorsiona. Lo que puede ser lindo ahí, si estás lejos, no sé por qué razón, uno no escucha. Lo escucha, están los instrumentos que generan un ruido que atraviesa más la distancia. Bueno, era terrible. Eso se llama externalidad negativa. Esto acá vemos que tenemos, esperen que oculto esto así. Esperen, Esto es algo que no me acuerdo qué era, pero lo encontré en internet y lo da como muy bueno, deben ser casas quintas, y pone como algo muy bueno, camino afirmado. Todos los que están acá reciben la externalidad, si ellos no lo hicieron, que probablemente no lo hayan hecho, o tal vez tuvieron que pagar alguna tasa, algo para que lo hicieran, la ventaja de tener este camino afirmado. Bueno, acá son externalidades, no sé, ¿qué les parece? ¿Son buenas o malas? Malas. Esto es... Negativas son. Negativas. Estas dos... Emisión de gases. En la derecha y en la izquierda es congestión. Claro, transporte público y después... Y contaminación sonora también. Sí, con sonora, que no poder avanzar, esas galletas que se arman en las esquinas, etc. Y pues también posibles accidentes, ¿no? Cuando está así congestionado de esa manera. Exactamente. Esperen que voy a dejar de compartir y quedan... Bueno, son las 11, quedan... ¿Les queda claro qué son las externalidades? Frente a estas cosas, normalmente se tratan de regular algo. Ahora, desde que no solo el gobierno nuestro de Milei, sino esta ola de gobiernos similares, en Brasil con Bolsonaro, en Hungría no me acuerdo cómo se llama, en España que no es gobierno, pero está Vox, en Chile que probablemente vaya a ganar, que se llama Cast. Existe ahí una ola mundial de gobiernos que tienen ciertas características que niegan o minimizan frente a estas, dicen, el mercado no tiene fallas, o sea, no fallan estas cosas, si no tiene fallas es que estas cosas no existen, que esto se va a resolver vía el mercado de alguna manera. Entonces estas externalidades positivas o negativas, donde uno tiene beneficios o tiene perjuicios, se solucionarían mediante algún tipo de convenio interno, privado entre las partes, que no siempre se puede suceder. Entonces, digo esto porque hasta el año 23, después de poner estas diapositivas, ponía, frente a esto, existen regulaciones. Regulaciones como, por ejemplo, el que tiene auto seguramente tiene que hacerlo en ciudad o en provincia de Buenos Aires, una verificación técnica vehicular.
La verificación técnica vehicular está hecha pura y exclusivamente, no por una medida recaudatoria, en su concepción, no hablo en cómo funciona, que me parece que no debe funcionar mal. Yo cuando voy, revisan el coche todo, los frenos, revisan todo, porque ¿para qué se hace? Para reducir la parte mecánica, no la culpa del hombre o de la mujer, no del ser humano, la parte mecánica para evitar accidentes, para evitar contaminación. O sea, es una regulación que se pone para evitar una externalidad. Entonces, después de poner estas diapositivas, inmediatamente, la diapositiva inmediata siguiente era: para esto se hacen regulaciones. Ahora, con toda esta ola mundial donde el Estado tiene que desaparecer o minimizar, cuando la consigna es no hay fallas de mercado, comienza a haber una discusión que antes no lo había, porque antes no se discutía, se aceptaba que había fallas del mercado y también se decía, pero ojo que hay fallas del Estado también, y se discutía muy poquito. Ahora esto pasaría a ser un debate económico, a ver si existen o no las fallas del mercado. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahora se complica más, que uno podría poner, bueno, para eso existen las regulaciones, que hay muchísimas regulaciones. Algunas, todas seguramente o casi todas tienen un nacimiento conceptual bueno y muchas de ellas o algunas de ellas en la práctica se tornan inservibles, lo que sea. Pero nosotros no vemos la parte conceptual y también decimos la cuestión práctica. Pero frente a todas estas cosas tengo que aclarar que gran parte de lo que uno ponía en las diapositivas hay que ponerlo de otra manera y hay que hacer estas introducciones. Entonces, frente a esto, debería haber algún mecanismo por el cual el que gana compensa al que pierde. O hay alguna regulación que se han puesto, como por ejemplo que creo que los recitales en las canchas no pueden extenderse más allá, creo que de las 12 de la noche. Ahora, esa regulación es una regulación estatal. Ahora, si uno dice el mercado no tiene fallas y si hay molestias porque son la vida cotidiana, bueno, serán los vecinos que le dirán, los vecinos de Caballito que le dirán a la gente de Ferro, muchachos de Ferro, hagan los recitales que quieran, pero no hagan la prueba de sonido muy fuerte y a las 11 córtenla. Estuvo hace poco en Ferro, en diciembre o por ahí hubo 2 grandes recitales, uno de la creo que de la Delio Valdés, que es un grupo de cumbia. A mí me gusta, no sé si lo conocen. Bueno, y a las 11 la prueba de sonido fue muy baja y a las 11 de la noche la cortó. Y hubo otro de uno, no sé si Woz o uno de ellos, que siguieron. La prueba de sonido comenzó a las 6 de la tarde, fueron 2 días seguidos y se extendió como hasta la 1 de la mañana. Entonces, no sé si se violó la norma que estaba, si esa norma no existe más, pero al día siguiente, un grupo de vecinos, no sé quién conoce la cancha de Ferro, hay 3 o 4 torres que la rodean, más gente de al lado, salieron e hicieron una presentación judicial al día siguiente o a la semana siguiente, y que dio resultados porque Ferro ahora no puede hacer recitales, o tiene no sé qué características. Bueno, lo que quiero decir con esto es que, bueno, frente a esto deberían existir maneras de resolver. Mediante alguna regulación estatal, si ésta se cumpliera, o mediante alguna presentación a través del Poder Judicial, si éste diera respuestas a esto o qué sé yo. Bueno, son 11:07 y deben quedar 10 minutos o... No, 6 minutos. ¿Alguna duda para estos minutos finales? Yo les pido, por favor, vamos a ver el lunes elasticidad. Elasticidad es un tema más largo, pero que no lleva mucho más tiempo.
si a las 6:30 o 7 menos cuarto comenzamos la clase, pero están habiendo estado allá creo que es en el Sota, no sé dónde es la exposición, pero después lo vemos y lo vamos a poder dar. El tema es fácil, la palabra elasticidad, elástico, algo vimos ya el otro día en clase, pero lo vamos a hacer con mayor detalle, mayor profundidad. Yo les pido que lo lean, porque si no soy un loro hablando, y me parece que lo ideal sería que ustedes leyeran y trajeran las dudas o las acotaciones que la lectura les generó. Así que dicho esto, espero que tengan el resto del fin de semana, que pongamos un día y medio, muy lindo. Y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Igualmente. Perfecto, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego.